Hablar sobre aficiones. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? También estoy bien. ¿Qué haces hoy? No mucho. Tengo un poco de tiempo libre. Eso es bueno. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta leer libros. ¿Qué libros lees? Me gustan las novelas y los libros de misterio. Suena interesante. ¿Y cuáles son tus aficiones? Me gusta hacer deporte. ¿Qué deporte haces? A menudo salgo a correr. ¿Con qué frecuencia corres? 3 veces por semana. Es mucho. Sí, me ayuda a relajarme. Lo creo. ¿Tienes otras aficiones? Sí, me gusta escuchar música. ¿Qué música escuchas? Normalmente pop y rock. A mí también me gusta la música, pero prefiero música tranquila. ¿Para relajarte? Sí, exacto. ¿Tocas algún instrumento? No, por desgracia no. ¿Y tú? Toco un poco la guitarra. Oh, qué guay. Gracias. ¿Te gusta pintar o dibujar? No, no mucho. Pero me gusta hacer fotos. ¿Qué fotografías? Naturaleza y ciudades. Suena interesante. Quizás podamos hacer fotos juntos un día. Buena idea. ¿Cuándo tienes tiempo? Quizá el fin de semana. Me viene bien. Genial. Tengo ganas. Yo también. Hablar sobre música. Hola, ¿qué escuchas ahora? Escucho música. ¿Qué música escuchas? Ahora escucho música pop. Ah, ¿te gusta el pop? Sí, mucho. ¿Y tú? Prefiero escuchar rock. ¿De verdad? ¿Qué bandas te gustan? Me gustan bandas de rock antiguas. Eso es genial. ¿Escuchas rock a veces? Sí, de vez en cuando. ¿Qué música escuchas cuando estudias? Casi siempre música tranquila. Sí, eso ayuda a concentrarse. ¿Escuchas música mientras trabajas? Sí, casi siempre. ¿Con auriculares? Sí, si no me distraigo. Lo entiendo. ¿Has ido alguna vez a un concierto? Sí, el año pasado. ¿Cómo fue? Fue muy bueno. Hace mucho que no voy a un concierto. Quizás vayamos juntos alguna vez. Sería bonito. ¿Qué cantante femenina te gusta? Me gustan artistas internacionales. Yo también. ¿Escuchas música más por la mañana o por la noche? Casi siempre por la noche. Escucho música todo el día. Sin música no puedo. Estoy de acuerdo contigo. La música da buen ánimo. Sí, exacto. Hablar sobre comida. Hola, ¿ya has comido? No, todavía no. ¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. ¿Qué te gusta comer más? Me gusta mucho la pasta, A mí también. ¿Con qué salsa? sobre todo con salsa de tomate. Eso es clásico. ¿Qué te gusta comer? Me gustan las ensaladas. ¿Con o sin carne? Casi siempre sin carne. ¿Comes vegetariano? Sí, casi siempre. Eso es interesante. ¿Te gusta cocinar? Sí, pero solo platos fáciles. Por ejemplo, ¿Pasta o arroz? eso es rápido. Exacto. ¿Prefieres comer en casa o en un restaurante? Mejor en casa. ¿Por qué? Es más tranquilo. Es verdad. ¿Te gusta la comida dulce? Sí, mucho. ¿Qué te gusta más? Chocolate. Yo también. ¿Te gusta comer pastel? Sí, sobre todo el fin de semana. ¿Horneas tú también? No, por desgracia no. Yo horneo a veces. Eso es guay. Quizá cocine un día para los dos. Sería genial. ¿Cuándo tienes tiempo? Quizá mañana. Eso va bien. Entonces espero la comida. Yo también. Preguntar por el camino. Perdona, ¿puedes ayudarme? Sí, claro. Busco el supermercado más cercano. El supermercado está muy cerca.
¿Cómo llego allí? Sigue recto hasta el cruce. Vale, recto hasta el cruce. Luego giras a la izquierda. Izquierda, entendido. Después camina unos 5 minutos. ¿Está lejos de aquí? No, no está lejos. ¿Debo cruzar una calle grande? Sí, pero hay un semáforo. Bueno saberlo. ¿Es grande el supermercado? Sí, es bastante grande. ¿Hay fruta fresca allí? Sí, justo en la entrada. Perfecto. ¿Hay también una panadería cerca? Sí, justo al lado del supermercado. Eso es práctico. ¿El camino está bien señalizado? Sí, hay señales. ¿Puedo perderme? No, en realidad no. ¿Hasta qué hora abre el supermercado? Hasta las 20 horas. Genial. Gracias por tu ayuda. No hay problema. ¿Eres de por aquí? Sí, vivo aquí. Entonces conoces bien la zona. Sí, un poco. Soy nueva aquí. Entonces, bienvenida. Gracias. Te deseo un buen día. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Hablar de la familia. Hola, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Bien. ¿Has hablado hoy con tu familia? Sí, he hablado con ellos por teléfono esta mañana. Qué bien. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Somos 4 personas. ¿Quiénes son en tu familia? Mis padres, mi hermana y yo. ¿Tienes una hermana menor o mayor? Tengo una hermana menor. ¿Cuántos años tiene? Tiene 18 años. ¿Os lleváis bien? Sí, nos llevamos muy bien. Me alegro. ¿Y tus padres? Mis padres viven en otra ciudad. ¿Os veis a menudo? Aproximadamente una vez al mes. Eso no es tan poco. Sí, intentamos vernos a menudo. ¿Tienes también abuelos? Sí, mis abuelos aún viven. ¿Los visitas a veces? Sí, tan a menudo como puedo. Eso es bonito. ¿Cómo es tu familia los fines de semana? Normalmente estamos tranquilos. ¿Os reunís para comer? Sí, comemos juntos a menudo. A mí también me gusta mucho. ¿Cómo es mi familia? Tu familia parece muy cariñosa. Sí, somos muy unidos. Se nota. La familia es muy importante para mí. Para mí también. Me alegra que pudiéramos hablar de esto. Sí, fue bonito. Hablar sobre el trabajo. Hola, ¿cómo fue tu día de trabajo? Bastante bien. ¿Qué hiciste hoy? Tuve muchas reuniones. Eso parece duro. Sí, un poco. ¿Trabajas hasta tarde hoy? No, salgo temprano. Eso es bueno. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una oficina, ¿En qué área? en marketing. Interesante. ¿Te gusta tu trabajo? Casi siempre, sí. ¿Qué te gusta de él? Es un trabajo variado. Eso es importante. ¿Hay días estresantes? Sí, a veces mucho. ¿Cómo manejas el estrés? Hago pausas. Eso está bien. ¿Trabajas en equipo? Sí, con 5 compañeros. ¿Os lleváis bien? Sí, somos un buen equipo. Eso ayuda mucho. ¿Trabajas desde casa? A veces. ¿Te gusta? Sí, ahorro tiempo. Yo también trabajo a veces en casa. Es práctico. ¿Qué haces después del trabajo? Me relajo. Por ejemplo, Doy un paseo. suena bien. ¿Y tú, cómo fue tu trabajo? También bien, pero algo estresante. Entonces necesitas un descanso ahora. Sí, es verdad. Vamos luego a tomar algo. Buena idea. Hablar sobre aprender español. Hola, ¿estás aprendiendo español ahora? ¿Sí? Estoy aprendiendo español. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Desde hace un año. Eso ya es bastante tiempo. Sí, pero no siempre es fácil.
¿Qué te parece difícil? La gramática es difícil. A muchos les pasa. ¿Aprendes español en un curso? Sí, asisto a un curso de idiomas. ¿Con qué frecuencia tienes clase? 3 veces por semana. Eso está bien. ¿Estudias también en casa? Sí, practico cada día. ¿Cómo practicas? Leo textos y escucho podcast. Es un buen método. ¿Hablas también español en la vida diaria? Sí, tan a menudo como puedo. ¿Con quién hablas español? Con compañeros y amigos. ¿Tienes miedo de cometer errores? Sí, a veces. Eso es muy normal. Los errores ayudan a aprender. Es verdad. ¿Qué te gusta de aprender español? Aprender palabras nuevas. ¿Tienes una palabra favorita? Sí, la palabra vale. Es una palabra bonita. ¿Por qué aprendes español? Vivo aquí y necesito el idioma. Esa es una buena motivación. ¿Quieres hablar español con fluidez? Sí, ese es mi objetivo. Seguro que lo consigues. Gracias, eso me motiva. ¿Prefieres estudiar solo o con otros? Prefiero con otros. Entonces, podemos practicar juntos. Sería genial. Entonces hablaremos español más a menudo. Encantado. Hablar sobre la salud. Hola, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, pero un poco cansado. ¿Has dormido mal? Sí, no he dormido bien. Eso no es bueno. ¿Estás cansado a menudo últimamente? Sí, sobre todo entre semana. ¿Trabajas mucho ahora? Sí, tengo mucho estrés. El cuerpo lo nota pronto. Es verdad. ¿Haces deporte ahora? No tan a menudo como antes. Quizás te falta movimiento. Sí, puede ser. Yo paseo mucho por la tarde. Es una buena idea. ¿Comes sano estos días? No siempre. ¿Qué sueles comer? A menudo cosas rápidas. Lo entiendo. ¿Bebes suficiente agua? Probablemente no. Eso es importante para la salud. Sí, tienes razón. ¿Has estado enfermo últimamente? No, por suerte no. Eso es bueno. ¿Vas al médico con regularidad? Solo cuando estoy muy enfermo. La revisión también es importante. Sí, lo olvido a menudo. ¿Intentas evitar el estrés? Lo intento, pero es difícil. Los descansos ayudan mucho. Debería hacerlos más veces. ¿Escuchas a tu cuerpo? A veces muy poco. Entonces cuídate mejor. Gracias por el consejo. La salud es lo más importante. Tienes toda la razón. Cuídate mucho. Lo haré. Hablar de la rutina. Hola, ¿cómo es tu día a día? Casi siempre me levanto a las 7. ¿Qué haces primero por la mañana? Me ducho y preparo café. ¿Bebes café cada mañana? Sí, sin café no funciono. ¿Desayunas también? Sí, casi siempre como pan. ¿Cuándo vas al trabajo? A las 8. ¿Vas en coche o en autobús? Voy en autobús. ¿Cuánto tarda el viaje? Unos 30 minutos. ¿Escuchas música en el camino? Sí, casi siempre. ¿Qué haces en el trabajo? Trabajo con el ordenador. ¿Haces pausas? Sí, una pausa corta a media mañana. ¿Qué haces en la pausa? Tomo un café. ¿Cuándo terminas? Casi siempre a las 17. ¿Qué haces después del trabajo? Voy a casa. ¿Cocinas por la noche? Sí, cocino algo sencillo. ¿Cenas tarde? No, más bien temprano. ¿Qué haces después? Me relajo. ¿Cómo te relajas? ¿Veo series o leo? ¿Estudias a veces por la noche? Sí, estudio español. ¿Cuándo te acuestas? Sobre las 23. ¿Es igual cada día? Casi siempre, sí. ¿Te gustan las rutinas fijas? Sí, me dan estructura. Lo entiendo bien.
¿Y cómo es tu rutina? La mía es parecida. Hablar de las vacaciones. Hola, ¿estuviste de vacaciones este año? Sí, estuve de vacaciones en verano. ¿Dónde estuviste? Estuve en Portugal. Oh, suena bonito. Sí, fue muy tranquilo. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 2 semanas. Es un buen tiempo. Sí, pude descansar bien. ¿Fuiste solo o con amigos? Fui con amigos. ¿Qué hicisteis? Fuimos a la playa y a la ciudad. ¿Viajasteis mucho? Sí, visitamos varios lugares. ¿Cómo fue el tiempo? Casi siempre soleado y cálido. Perfecto para las vacaciones. Exacto. ¿Comiste buena comida? Sí, comida muy buena. ¿Qué te gustó más? Me encantaron los pasteles de nata. Lo creo. ¿Hiciste muchas fotos? Sí, muchísimas. ¿Me las enseñas luego? Sí, claro. ¿Tuviste también tiempo para relajarte? Sí, casi cada día. Eso es importante. Sí, la vida diaria es a menudo estresante. ¿Quieres viajar otra vez pronto? Sí, quizá el próximo año. ¿A dónde quieres viajar? Quizá a Italia. Italia es genial. ¿Has estado allí? Sí, me encanta Italia. Entonces puedes darme consejos. Con mucho gusto. Viajar es simplemente importante. Estoy de acuerdo. Se gana nueva energía. Exacto.